Vanessa, gracias. 6 de la mañana, 23 minutos. Hablando del Caribe, está esta mañana en Japón el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando de los operativos militares en el Caribe, respondiéndole a políticos de izquierda radical que tienen la teoría de que estos, los afectados por los bombardeos de Estados Unidos, son pescadores. Obviamente, Felipe, el presidente Trump se refiere a Gustavo Petro cuando dice la tesis de los pescadores y dice izquierda radical. Y a Petro claro. Es la respuesta de esta madrugada que da el presidente Trump diciendo que esos ataques, que los pescadores no utilizan submarinos, que es cierto, pero también es cierto que hay lanchas afectadas por los operativos norteamericanos. Sí, Néstor, bueno, pero eso lo que quiere decir claramente es que el presidente Trump tiene a Gustavo Petro en la cabeza y tiene el tema de Colombia y Venezuela y las drogas y está obsesionado con eso. Y le responde, Felipe, está en Japón esta mañana a bordo de un portaaviones, el George Washington, hablando de otro portaaviones. Ese, el Washington, está en el Pacífico. El que está en el Caribe es el Gerald Ford, que está frente a costas de Venezuela. Y cada vez parece más cerquita la presencia y el ruido de las embarcaciones, de los portaaviones norteamericanos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y el público de Trump fueron más de 6.000 militares a bordo del portaaviones USS George Washington, que está estacionado en Japón. Fue al estilo de una correría de campaña, con un presidente Trump haciendo presencia o llegando al escenario en una plataforma junto a dos aviones F-35, con sus canciones favoritas sonando de fondo, God Bless the USA y YMCA. Pero el discurso en esta ocasión era para exaltar a las tropas y reafirmando que su despliegue militar en el Mar Caribe se ha vuelto una de sus prioridades. Trump mencionó esas operaciones, advirtiendo que se acabó la era en la que los carteles desataban una guerra contra Estados Unidos y que ahora Estados Unidos estaba desatando una guerra contra esos carteles. Y desestimó a aquellas voces que lo han criticado por bombardear 10 embarcaciones, dejando 43 muertos con el pretexto de que eran pescadores. And you've been watching what our missiles do to boats and ships and submarines. How about the submarine? They said no, that was just fishing. The radical left Democrats said, well, it was a submarine, but they were just fishing. Submarines don't go fishing, do they? You know more about submarines than I do. Han estado viendo lo que nuestros misiles le han hecho a las lanchas, a los submarinos, a las naves. ¿Qué tal lo de los submarinos? Se la pasan diciendo que no, que había gente pescando. Eso dicen los demócratas de izquierda radical, que era un submarino, pero que simplemente estaba pescando. Los submarinos no van a pescar, ustedes saben mucho más de eso que yo. Este era un submarino diseñado para transportar drogas y lo atacamos, decía el presidente Trump sobre su ofensiva contra los carteles, que recordemos, se está ampliando de manera notable con el despliegue del grupo de ataque Gerald Ford, liderado por el portaaviones del mismo nombre, que es considerado como el más poderoso y moderno de toda la flota estadounidense, junto a 3 destructores adicionales. Se espera que lleguen al área de operaciones del Mar Caribe a finales de esta semana, y con su arribo serán en total 13 embarcaciones, entre buques y destructores, los que estarán posicionados en nuestra región. Cerca de 15.000 efectivos, así como también unos 236 misiles Tomahawk, que son aquellos de largo alcance y de alta precisión. Todo esto en medio de advertencias de que no solo podría haber operaciones en territorio venezolano, sino también en Colombia. Esto de acuerdo a lo que anticipaba el senador republicano Lindsey Graham, muy cercano al presidente Trump. Algo o una posibilidad que demócratas como el colombo estadounidense, el senador demócrata Rubén Gallego, condenó en las últimas horas. Escuchemos lo que nos dijo. Son operaciones militares no solo en Venezuela, sino también en Colombia. ¿Usted qué opina frente a eso? Pues eso es ilegal. Nosotros no estamos en guerra y no hemos declarado guerra contra Colombia, contra Venezuela. Estos son países que tienen su dignidad, tienen su sovereignty, y nosotros no podemos violar eso. Y es peor por los Estados Unidos si empezamos a hacer cosas como así. El presidente Gallego también aprovechó para hablar sobre el estado de las relaciones con Colombia y las sanciones al presidente Petro. Dijo que todas estas medidas de Trump, a su juicio, son combustible para el presidente Petro y para su movimiento político. De hecho, le mencionamos los resultados de la consulta de este fin de semana, los cerca de 3 millones de votos para el pacto histórico, y para el senador Rubén Gallego es un ejemplo de que Trump puede terminar incidiendo en las elecciones en Colombia.
¿Usted cree que finalmente todas estas acciones de Trump lo que van a hacer es que le van a permitir al partido de Petro fortalecerse y que Estados Unidos de cierto modo se está metiendo en las elecciones de Colombia? Eso es lo que pasó en Canadá y puede pasar eso otra vez. Yo quiero un gobierno que es mejor por el campo, un gobierno que es un poquito más en el medio, y estas acciones de President Trump y muchas de esas acciones son algo que yo creo Petro hizo a propósito, y van a traer un resultado que va a ser contra el interés de los Estados Unidos. Mencionaba el senador Rubén Gallego una referencia que no es menor, el caso de Canadá, por ejemplo, donde el primer ministro Mark Carney terminó ganando las elecciones luego de que muchas encuestas lo situaran a él como el menos favorito en ese proceso electoral, porque hace parte del mismo partido del que hacía parte Justin Trudeau. Pues se vinieron los ataques, las arremetidas de Trump, y el que se terminó montando, si se quiere, como primer ministro, pues fue Mark Carney, quien estaba peor posicionado en las encuestas. Entonces es una referencia para tener en cuenta. Volviendo al aspecto militar, cabe destacar que en las últimas horas, con respecto ya a Venezuela, hubo una nueva demostración de fuerza por parte de los Estados Unidos. 2 bombarderos B-1B realizaron un vuelo de demostración muy cerca a territorio venezolano, tan solo unos 32 kilómetros de la costa venezolana, Néstor. Juan Camilo, gracias. 6 de la mañana, 29 minutos. En Colombia, después de la consulta del pacto histórico del domingo pasado, no han pasado 48 horas, Felipe, y hay tormenta sobre quién va a encabezar la lista. Esas elecciones tenían, entre otras cosas, como propósito definir que no hubiera dedazo para elegir los candidatos del pacto histórico a las parlamentarias del año entrante o a las presidenciales del próximo mes de mayo. Y hay tormenta porque están reclamando derechos adquiridos, por un lado, Carolina Corcho, la exministra de Salud, que dice con algo de razón, yo saqué 700,000 votos. Y al otro lado, María José Pizarro diciendo, no, tengo que encabezar yo, porque ese era el acuerdo, yo sacrifiqué mi candidatura presidencial y el acuerdo con el presidente Petro como testigo es que yo encabezo la lista al Senado. Así que está divertida la pelea en el pacto histórico esta mañana. Yo creo que tiene razón María José Pizarro, porque pues ese fue el acuerdo, Néstor, y ese fue el acuerdo cuyas reglas pues había aceptado Carolina Corcho. Pero también en la práctica, como dice Gustavo Bolívar, pues es que 700,000 votos, casi 700,000 votos para arrancar la lista del Senado, pues no son claro, despreciables, ¿no? Acuérdese que la última que sacó una buena cantidad de votos fue Francia Márquez, que sacó 900,000 votos y por cuenta de eso fue vicepresidenta de Gustavo Petro. Así que los derrotados a veces son derrotados de buena manera y creen tener derechos en otros escenarios. A mí lo que me dicen es que Petro ya dijo que iba a ser Carolina Corcho. Corcho, pero bueno,